Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores basado en valores. Perigal Majes, lenguaje 1, tercer año de secundaria. Tengan una buena tarde, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 2, tema 2, origen y formación del castellano 1. Y el día lunes ya vamos a hablar sobre el origen y formación del castellano 2 y con eso estamos cumpliendo con todos los temas que corresponden al primer bimestre, ¿correcto? En la hora de plan lector nosotros vamos a recuperar ese día. No quiero citarlos para el día sábado, porque ustedes también necesitan descansar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar entonces. O sea, ver el origen y la formación, ¿no?, del castellano, ¿no?, que hoy día nosotros pronunciamos, hablamos y en base a eso también nos expresamos, nos referimos a una evolución bien vasta, o sea, larga, extensa, porque hoy en día llega más o menos, estudiantes, a 400 millones de personas hablantes. Hablo en el mundo, no solamente en el Perú, alumnos. Y esto nace en una región, ¿no?, de Cantabria, al norte de la península ibérica, alumnos. Y esto ha evolucionado y se va subdividiendo, ¿no? Imagínense que nosotros nomás acá en el Perú nosotros, estudiantes, tenemos una diversidad lingüística. Y sobre todo en la región amazónica, en la región amazónica. Veamos este sustrato lingüístico que se habla de lenguas, ¿no?, primitivas, alumnos, y esto se da antes de la llegada de los romanos en el siglo III, ¿no? Claro que es antes de Cristo. En esta península ya habían algunas ciudades, lugares que tenían una diversidad, ¿no?, y a veces también tenían sus propias lenguas, ¿no? Claro que eran primitivas en ese tiempo, ¿no? Así como ha ido evolucionando el español, ¿no? Antes, ¿no?, en vez de decir hermosa, se decía fermosa, ahora, ¿no?, hermosa. Recuerden ustedes en la Edad Media, en el Miocid, lo que es la lengua romance, ¿no? Y existían pues los íberos, los celtas, ¿no?, los vascos, los fenicios, los cartaginenses, los griegos. Y eso lo saben ustedes a través de la historia universal. Esto ya más adelante se han ido fundando, alumnos, los íberos y los celtas. Y dan pues nacimiento, ¿no?, a esa fusión de estas dos tribus, sociedades, ¿no?, la cultura celtíbera. Es por eso que hasta ahora es la única que ha sobrevivido. Las demás han desaparecido, ¿sí? El estrato lingüístico, estudiantes, ¿no?, que ya vemos ya con lo que es la invasión, ¿no?, romana, ¿no?, que invade en esta península ibérica, ¿no?, en el siglo III, claro, antes de Cristo. Como ustedes saben que Roma se ha expandido mucho y también, pues, ¿no?, la decadencia de Roma también debido a estos pueblos. Recuerdan esos pueblos que los llamaban los bárbaros, ¿no?, que ellos siempre estaban luchando contra los romanos. Cuando se declara ¿no?, Hispania, ¿no?, Hispania, que era una provincia romana, los invasores colonizaron la mayor parte del territorio. Claro, debido a las batallas y guerras que han tenido. Y ahí aparece pues la lengua, lo que es ¿no?, el latín, que hasta hoy en día también sobrevive y se utiliza, estudiantes, en la jurisprudencia. O sea, hablo del aspecto jurídico, ¿correcto? En el aspecto jurídico. En este tiempo Roma, ¿no?,
coloniza, ¿no? Y hubo tres tipos de latín. El latín clásico, ¿no? O literario, que utilizaban, pues, ¿quiénes? Los poetas romanos. El latín urbano, que era usado alumnos en las ciudades, ¿no? En este caso, por los patricios, y se daba esto en las conversaciones cotidianas, diarias, ¿no? En Roma. Y el otro latín, que es el latín vulgar, que era usado, ¿no? Por el ejército, o sea, los colonos. Y de ahí nacen, pues, las famosas, los que les había dicho hace un momento, las lenguas romances. Entonces ahí tenemos el latín clásico, el latín urbano y lo que es el latín vulgar. Veamos este superestrato lingüístico. Recordarán a los visigodos. Los visigodos también invaden, ¿no? Pero esto ya en el siglo V, que esto era un conjunto de pueblos que se habían juntado algunos, o sea, no conquistados, quienes se rebelaban el último, algunos. Y de repente ustedes conocerán y van a recordar este nombre, ¿no? El famoso Atila, ¿no? El Uno, ¿no? Atila el Uno. Sí, estos invaden provincias romanas, se produce un rompimiento, ¿no? Ya no hay ese vínculo político, social, militar en Roma. Y acá las formas, pues, vulgares de latín, que han sido traídos, ¿no? Por los legionarios, acuérdense de las legiones romanas, o legionarios, las legiones romanas, se empezaban a diferenciar, ¿no? Una de otra. Y así aparecen, pues, alumnos nuevas lenguas. Y también tenemos alumnos, aparte de los bárbaros, tenemos los visigodos, ¿sí? Y que también son un pueblo de origen germánico. Se establecen también en esta península ibérica. Y forma espaciosamente, en forma paulatinamente, alumnos, se adaptan a las costumbres y lenguas propias de esa región. O sea, adoptan esas nuevas lenguas. Y se va convirtiendo más adelante al catolicismo, ¿no? A la religión, lo que es, ¿no? Católica en el siglo VI. Veamos la invasión árabe. Los árabes, alumnos, también invaden esta península ibérica. Claro que antes de los árabes también están los ostrogodos, por favor, los ostrogodos. O sea, eran bárbaros, los visigodos, luego los ostrogodos. Los árabes invaden también esta península. Pero esto ya después de Cristo. O sea, todo lo que se conoce, ¿no? Ahora como territorio español, alumnos, cayó bajo la dominación musulmana. ¿Recuerdan ustedes en la Edad Media? Recuerden con este cantar, donde el personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar, a quien le denominan el Cid. Y esta cultura ha influido mucho, porque acá se forma una nueva lengua, el mozárabe, que no eran más que cristianos bajo el dominio de los árabes. Aparición de las lenguas romances. Esta expresión, estudiantes, de lengua romance, o sea, hablamos de Roma, o sea, románica, ¿no? Que dice, ¿qué significa, no? Hablar a la romana, que fue usada por la influencia visigoda. Y esto servía para señalar a algunas personas que hablaban de repente algún dialecto, pero de este latín vulgar. Hace un momento les había hablado sobre esas tres clases de latín vulgar, ¿no? Que era hablada por el ejército, ¿sí? Por el ejército y los colonos. Y seguía permaneciendo, pues, vigente. Y cada vez más adoptaban su propia personalidad. Cada región. Y en los distintos territorios antiguos del Imperio Romano. Disculpe. Del antiguo Imperio Romano. Y es así que, recuerden también el nombre a través de Historia Universal, los centuriones, en este caso las centurias,
¿no? Estos hablantes, como se dice, a la romana, se fueron transformando y adquiriendo su propia personalidad. Hasta nuestros días, ¿no? Con sus propios nombres, ¿no? Hoy en día tenemos lo que es el castellano, ¿no? El francés, el italiano, el portugués, ¿no? La lengua provenzal, el rumano, el sardo, ¿qué más? El catalán, ¿no? Por Italia, ¿no? El romanche gallego, ¿no? En España, ¿no? El gallego y lo que es, ¿no? El dálmata. Y es así, alumnos, ¿no? Como va llegando hasta nuestros días. Claro que luego van a tener que irse, ¿cómo se llama?, modificando cada vez más. Y ahí se forma, pues, el castellano, ¿no? Debido a la guerra de la Reconquista, ¿no? Que a los españoles, pues, les ha costado, alumnos, 8 siglos expulsar a estos musulmanes, o moros, ¿no? O moros. Los reinos cristianos, alumnos, replegados en la zona montañosa del norte, combatieron con los musulmanes que dominaban todo el sur y el centro de la península. En estos reinos del norte, ¿no? En forma gradual, ¿no? Lentamente, se diferenció algunas lenguas, como el gallego, el castellano y el catalán. En el centro y sur de la península, estudiantes, los árabes, ¿no? Claro, hablaban el árabe, disculpen la redundancia, y los hispanogodos, el mozárabe. Los habitantes del reino de Castilla, que estudiantes que fueron siempre los adelantados, ¿no? En la guerra de la reconquista, siempre han estado en el límite entre los cristianos y los árabes. Y acá consiguieron, pues, replegar a los musulmanes hacia el sur de la península. Ya los estaban expulsando ya, pero son 8 siglos, estudiantes. Este espíritu combativo que ellos han tenido, ¿no? Independiente, ¿no? Abnegado, alumnos, hace que la población se fue nutriendo. ¿Pero de qué se nutrían? De ese romance del que hablaban, o sea, el romance castellano. Y es así como recibe una marcada personalidad frente a las demás lenguas. Y así empezó a formarse alumnos el castellano con la lengua romance. Bien, estudiantes, con esta información ustedes elaboran un organizador. Disculpen por un poquito mal mi garganta. Un organizador visual, ¿no? En su cuaderno le toman una fotografía nítida y le envían a la plataforma de la institución. Bien, ahora sí ingresen a la plataforma, estudiantes, para que den su examen diario. A la plataforma. En el módulo 2, alumnos. Módulo 2, van a encontrar el examen diario número 4. Lenguaje 1, primer bimestre. En el módulo 2. Disculpen, estudiantes. Disculpen. Terminan y me indican, profesor, ya terminé, entonces para controlar su hora de salida.
Profesor, ya terminé. Jessica. Listo, Jessica, hija. A descansar. Ahora sí, hasta luego, hija. Hasta el día lunes. Hasta luego, profesor. Hasta el lunes, hija. Hasta el lunes. Profesor, yo también ya acabé. Listo, Imanol. Hasta el día de lunes. Hasta el comienzo de los exámenes. Ay, no. Profesor, ya terminé. Nayeli Kuno, Nayeli. Correcto, hasta el día lunes, hija. Hasta luego, cuídate. Hasta el día lunes, profesor. Hasta luego, hija. Profesor, yo también ya terminé mi examen. Listo, Ángel. Hasta el día lunes. Cuídate. Hasta luego. Igualmente, profesor. Gracias.